Hola Tauro, qué felicidad y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a hacer este especial amor siempre con muchísimo cariño. Te recuerdo que yo soy Tauro, mi signo solar, entonces espero que te suscribas y que nos apoyemos como Tauros que somos y que lo veas completo. Recuerda que además al verlo hasta el final y suscribirte apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Veamos el día de hoy qué mensaje tienen los arcángeles para todos nosotros los toritos. Bueno. Hoy Metatron nos quiere decir, el arcángel Metatron, confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que quiero que en este momento escribas en los comentarios yo confío en el futuro. Porque mira que nos está diciendo que vayamos con la seguridad de que todo lo que llega a nuestra vida tiene un propósito, pero todo lo que se va también, que no nos demos tan duro, que realmente creamos que, como te digo, todo tiene un propósito, una razón de ser y que a veces el universo cuando nos cierra una puerta lo hace para cuidarnos de un peligro súper grande. Quiero que ya mismo vayas, si quieres a suscribirte y darle like. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Y pues eso. Toma lo que resuene y el resto déjalo ir. La lectura en sí tiene 3 partes. Por aquí viene mi corail hermosa. Es una de las gatitas que ustedes ayudan con el refugio. El mensaje general, solteros y conexiones. Bueno, en este momento nos está diciendo, nosotros estamos aquí. ¿Quiénes somos nosotros? La protección de tus ancestros. ¿Sabes que en estos días hay ancestros tuyos que ya están desencarnados, que siento que están muy, pero muy cerquita, que siento que básicamente están allí, cuidando, guiándote, dándolo todo por ti? Y pues yo creo que es algo bueno, ¿sabes? Yo creo que es algo bonito porque veo que muchos de ustedes a veces se sienten como un poco desprotegidos ante un cierre o un final que están teniendo últimamente, ¿verdad? Bueno, nuestra segunda carta nos dice en este momento, el pasado regresa por un tiempo. Mira que siento que hay un pasado que vuelve, pero vuelve con el propósito de que podamos hacer un buen cierre los Tauro en estos días y que definitivamente esto pues es algo positivo para nosotros, tanto a nivel emocional como a nivel espiritual, en todas las áreas que podamos tener. Finalmente me dice esta carta, dice, es el tiempo de las maravillosas ideas. Siento que si hay un área bloqueada en tu vida, si hay un área con bloqueo, después de poder hacer un cierre efectivo con tu pasado, es como que va a surgir o va a fluir. Así que no te me preocupes, les cuento que está lloviendo muy duro, pero igual era eso o no grabarles, entonces espero tengan un poquito de comprensión con el tema del sonido. Bueno, eso, entonces recuerda, vamos a hacer un cierre, tenemos protección de nuestros ancestros, confiamos en el futuro y las cosas mejoran. Vamos a avanzar a la siguiente parte, que es la de los solteros, y te invito ya mismo a que te suscribas y actives la campanita y que nos apoyes como refugio animal al vernos completitos. Veamos qué iniciales hay importantes para estos días en el amor. Tenemos la letra M o W. Tenemos, acá hay varias letras enredaditas. Tenemos la letra G por un lado. Ay, Dios. Tenemos la letra G, tenemos la letra S. Y tenemos la letra R. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Bueno, veamos justo ahora. Mensaje para todos mis amigos que están solteros, canalizados por las virtudes Miguel. Te dicen en este momento, nobleza llegará a tu vida, una persona extraordinaria que te brindará una ayuda incondicional que será muy eficaz en todos tus planes y en tu vida. Mira que te están diciendo y te están más bien como anunciando la llegada de una persona que realmente vale mucho las alegrías y el esfuerzo.
Pienso que muchos de nosotros hemos salido de situaciones en las cuales definitivamente, a pesar de haber hecho el esfuerzo de sembrar cosas buenas, pues no lo hemos cosechado con esas personas. Y siento que llega como el tiempo de la cosecha positiva. Entonces, para todos ustedes siento que viene un tiempo maravilloso para todos los Tauro como yo. Y te invito a que te suscribas como Tauro y me apoyes. Bueno, recuerda seguirme en Facebook y en Instagram. Mira, sí, en el pasado una persona realmente con sentimientos falsos les desestabilizó su parte emocional. Eso significa esta reina de copas invertida. Veo que es una persona para la cual la distancia con ustedes fue fácil, mientras que el duelo que ustedes le han hecho pues fue bastante difícil. Eso les generó como que se cerraran un poquito a los temas del amor, que tuvieran mucha ansiedad, pero, a pesar de todas estas lágrimas, en el fondo siempre han tenido como la esperanza de encontrar a alguien más. Me dice, para que esta persona nueva llegue, tienes que hacer un buen cierre. Ahora ya comprendo por qué es que alguien del pasado regresa. Para que puedas hacer ese cierre efectivo, no porque quieras volver, sino porque necesitas perdonar y soltar. Imagina que el puesto de amor o de compañero de vida todavía está ocupado por alguien con quien ya no estás y no quieres estar. Entonces necesitamos soltarle, desocupar ese lugar para poderle dar paso a esta maravillosa persona. Así que te están invitando que hagas ese proceso de sanación que, aunque tú creas está completo, al parecer en la vida de muchos de ustedes no. Vamos ahora a pasar a la parte sentimental de los que tienen algún vínculo o conexión con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Estar juntos o separados o en contacto cero. Me dice en este momento a través de los querubinos Rerub: eres una guía consejera, un portador de ideas prósperas y una idea clara a seguir. Bueno, siento que en estos días como que vas a ser tú quien vas a tomar una decisión importante para una relación, un vínculo que tienes con alguien. Y pues lógicamente esto es súper importante, por eso tienes que conectar mucho con tu intuición antes de decidir cualquier cosa. Te invito a que en este momento digas el nombre completo de esa persona especial en tu mente. Bueno, lo que esta persona siente, lo que piensa, lo que quiere, lo que espera de ti, lo que se aproxima, lo que te aconseja el tarot. Veo que algunos de ustedes están saliendo con Géminis, Libras, con Capricornios, con Leos. Leos está súper marcado en esta lectura. Bueno, aquí veo a través de este 6 una persona que siente mucha confusión por algo. Entonces ya comprendo por qué eres el que aquí va a tener que tomar una decisión. Es muy probable que a esta persona le hayan dicho algo de ti o a ti te hayan dicho algo sobre esa persona que tiene que ver con la confianza, la lealtad, la fidelidad. Y hasta cierto punto yo siento que no es real, que puede ser un malentendido o puede ser como producto de las malas intenciones de gente que tiene para separarlos, ¿sabes? En los pensamientos de esta persona, mucha desconfianza respecto al futuro, no ve claro el panorama hacia dónde van ustedes. Siento que este rumor podría estarles afectando de una manera considerable y en lo único que esta persona piensa es en encontrar una solución en armonía, me dice ese 7. ¿Qué se espera de ti? Que manejes las cosas con paz, con tranquilidad, que realmente puedan encontrar una solución entre los dos cartas de soluciones. Pero pienso que esta persona a la larga te va a poner a decidir a ti, o que seas tú quien toma la decisión de lo que pasa con esta relación. Sin embargo, ¿cuál es aquí el rollo? Que me aparece esta carta del consultante, que es el mismo mago en Rider White. Y esto me habla de que se aproxima un tiempo en el cual la confianza, tanto del uno o el otro, podría estar como muy sobre un vilo y que necesitan tomar una decisión radical. ¿Yo qué siento en esta lectura? Que problemas de confianza entre ustedes tienen que ver mucho con malos entendidos, con chismes, con rumores, pero que todo lo que están diciendo realmente no es verdad. Sí, hay que sentarnos a analizar qué parte es verdad, qué parte no, y que hay que tomar una decisión clara. 4 cartas de solución. 3 cartas, perdón. Me dice aquí que tienen que tomar una determinación de si continuar. Si continúan, tienen que confiar el uno en el otro. Y si van a terminar, pues listos, dejen las cosas, corten bien.
pero no pueden estar en un limbo allí sin saber qué son y para dónde va esta conexión, porque siento que se podría volver bastante desgastante a largo plazo. Quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario hay un video para que lo calcules y sepas cuál es el tuyo. Y si no, quiero que vayas al video de Géminis que encuentres. Allí podrás hacer un complemento de esta lectura. De ambas toma lo que te resuene. Gracias de parte de nuestros peluditos. Síguenos en Facebook, en Instagram. Y si quieres tu lectura privada personalizada, en mi primer comentario ya sabes, estamos esperándote. Muchas gracias para ti. Bendiciones.